La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Es de José Martí aquella frase, ¿cómo es? Dice, conocer es resolver. Vean ustedes, conocer es resolver. Es decir, para resolver un problema hay que conocer los componentes del problema y además trabajar una fórmula de solución, así como la matemática. Por eso es que la matemática hay que amarla, quererla. Es maravillosa la matemática. Un problema y a ver cómo lo soluciono y ¡pum! Se soluciona. Conocer es resolver, es la filosofía resolutiva de José Martí. Vamos a armarnos con esa filosofía. Tenemos que resolver los problemas. Algunos son sencillos, otros son más complejos, como todos los problemas de la vida. Pero la revolución tiene que armarse, y los revolucionarios y revolucionarias, de esa filosofía resolutiva. Hay que resolver las cosas y no dejarlas ahí pendientes. No le pasé por un lado. No, párate. Mira, estudiemos el problema y vamos a solucionarlo, arreglarlo para construir la patria socialista, desde lo teórico hasta lo práctico y desde lo práctico hasta lo teórico, la dialéctica de las cosas. Así que es fundamental, la escuela de Cuadros es una escuela de formación para la defensa y la construcción del socialismo. Ahora, ¿cómo construir? Ese es un desafío. Hay métodos, todo tiene su método, su ciencia, claro, con el principio universal nuestro de Simón Rodríguez. Hay que inventar, pero hay que inventar en fundamento al conocimiento. Uno no puede inventar de la nada. Los grandes inventores han sido y son grandes sabios. Sin conocimiento, ¿cómo tú vas a inventar? Para construir el socialismo, ya lo decía Einstein, se requiere solucionar un conjunto de problemas científicos delicados, muy serios. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Está en Twitter en @ungrano-de-maíz y en @elaradoyelmar. Estamos en la emisora cultural de San Antonio 106.7. Saludo a mi pana Juan Salvador. ¿Y dónde más estamos? En el 0416-626-3300 y en Aporrea, aporreando en Aporrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. Muy bien. Bueno, llegaron mensajes con motivo de la intervención del presidente antier. Ajá. Uno de Alberto Lovera dice: lástima que el gobierno no escucha, está negado a la crítica. La verdad, les comento, yo veo todo muy mal y pareciera que no existen los espacios de reflexión. Alberto Lovera, saludo y bueno, abrazo grande para Alberto. Ahí arrancamos con un audio del comandante Chávez. Hay algo al que quiero referirme de ahí que creo que puede ser un buen puntapié para arrancar con el texto rojo de hoy. Porque muchas veces se despacha a los supuestos dogmáticos, a aquellos que están, nosotros mismos, ¿no? Que estamos diciendo que no hay revolución sin teoría revolucionaria. Perdóneme. Ajá. Y no hay revolución sin dogma. Ajá, exactamente. Esa es otra explicación otro día. Hicimos un texto, ¿no? Que se llamaba así. Es otro capítulo. Pero ahí habla de algo muy importante Chávez, sobre cómo interpreta él el inventamos o erramos de Simón Rodríguez. Porque entonces acá te dicen, creación heroica, dijo Mariátegui. No, inventamos o erramos. Inventamos desde el saber histórico, desde el saber universal, desde la experiencia, desde el conocimiento, dice el comandante Chávez. Para poder inventar. Claro, y eso destruye cualquier teoría peorra de las que ahora están saliendo, de que todo lo pasado hay que dejarlo atrás, que todo es un dogma, que hay que inventar cosas nuevas, los saberes populares, que hay que ir a ver a la comuna para producir teorías, ¿no? Pero dice Simón Rodríguez, lee la última cuestión cuando habla de los escritores. Si se hubiera malogrado en la ignorancia general
el talento de los escritores que nos han instruido, ¿qué sabríamos? Nada. Estaríamos descubriendo eternamente el agua tibia, según ese sistema. Fíjate lo que dice Simón Rodríguez, que tiene el mérito de haber pasado el conocimiento al Libertador. Autor intelectual de la independencia de Autor América. intelectual de la independencia. Entonces, fíjate, un intelectual, Le hablaba puro gamelote al Libertador. un rey gamelote. Sí. No es posible descubrir nada si tú no tienes un acervo histórico en el cual sustentar los conocimientos que te van a dar para avanzar y descubrir el futuro. Ahora que usted dice eso, hay en Mérida un artesano popular, será Luis Zambrano. Luis Zambrano. Yo siempre he dicho, hasta una exposición le hicieron. Un tecnólogo popular. Un tecnólogo popular. Mira, un genio, pero sin instrucción. Si ese genio lo ponen a estudiar, a nutrirse con el conocimiento de ingeniería o de física de la humanidad, imagínate que ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Pero entonces, ¿en qué quedó? Haciendo de un motor de nevera una caja de velocidad para un G. Hizo una tuerca. Eso está en la exposición, yo fui. Oye, un genio desperdiciado por esta cuerda de pendejo de la pequeña burguesía. Eso sí, gozaban un pullero, hablaron con él. Hay otro que llaman Juan Félix Sánchez, otro genio de la arquitectura. Se iban para allá a hablar con él. ¿Qué piensa usted de la reencarnación de los ángeles? Entonces el tipo decía, bueno, que eso existe. ¡Oh, qué gran genio! Perdido en la ignorancia, por esta pequeña burguesía que llega al gobierno y nos echa esta vaina. Claro, ahí viene al dedillo Juan Hacha, que decía el artista, para poder innovar tiene que conocer todo lo producido hasta su día. Claro, pero fíjate tú una cosa, la pequeña burguesía ha estado saboteando la revolución desde Chávez mismo. Los pusieron, acuérdate aquello que vamos a hacer una ciencia popular de abajo para arriba, acabaron con los centros de investigación y golpearon a la universidad. Se fueron la gente. Por ahí alguien decía que por allá había una... Para Ecuador se están yendo para Ecuador y para no sé dónde. Porque pero no es un problema ni siquiera de plata. Pero ¿quién habló de vamos a hacer una ciencia que no sea de batas blancas? Después salieron a hacerle honores a Convit, que toda su vida se pasó en un laboratorio con una bata blanca. Nunca pateó barrio. Nunca, Pero fíjate tú, sabotearon eso, pero sabotearon los motores de Moral y Luz. y el folleto y todo. Y la escuela de formación del partido. Este audio del comandante Chávez es cuando inaugura lo que se llamó en su momento la escuela de cuadros, que era los sistemas de formación del partido. Claro, pero eso es junio del 2009. Claro. Pero todavía estamos pretendiendo crear la escuela de cuadros. Pero ponen gente ahí que no cree en eso. Claro. No voy a nombrar. Sí. ¿Entiendes? Ponen gente ahí, los ponen a dirigir las universidades. Ministro de universidad no cree en eso, no cree en la ciencia, no cree en ese conocimiento. Se dejan arrastrar por las tesis populistas. Esa es la gran verdad. Que terminó siendo de la ideología dominante. Claro, porque son gente pusilánime. Entonces van con la corriente. Son como los pescados muertos. Son los únicos que van con la corriente. Los vivos se quedan ahí en contra de la corriente. Y en este combate contra el imperialismo capitalista mundial hay que tener hay que mirar muy alto, porque ellos sí prestigian el estudio. Lo podemos ver en los cuadros políticos que tienen ellos, sus oficiales aquí nacionales. Un ejemplo, Leopoldo López, Capriles, el Smolanqui, toda esa serie de nuevos líderes que han estudiado allá en las universidades gringas. Y aquel que se fue para allá, anda por allá, que le dieron un premio, chicos, y un poco de dólares aquí. John Goycochea. John Goycochea está allá estudiando. Sí, del premio Milton Friedman. Mientras nosotros tenemos a los 10 estudiantes estos que ¿te acuerdas? Que eran muy famosos porque pelearon en las universidades de Héctor Rodríguez, Trompi, Libertad. Ninguno quiso estudiar. Nosotros a una muchacha, creo que se llamaba Ogni, la llamamos al estudio, a las escuelas estas. Osli. No quisieron. No, ¿para qué? Si ya estaban triunfando. Alguna de esas muchachas dijo, fíjate dónde estamos, no es necesario estudiar. ¿De dónde llegué? Fíjate dónde llegué. Sí. Vamos a arrancar entonces, luego de este preámbulo muy necesario, con el texto rojo de hoy, texto que hemos intitulado
Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Recordar a Bolívar todas las mañanas. Eso no lo va a leer nadie. digo, ¿cómo que se llama el psiquiatra ese que tú nombras mucho? Ríquez. Ríquez. Recordar a Bolívar todas las mañanas debería ser de obligatorio cumplimiento para los gobernantes y para la sociedad toda. Ese ejercicio nos ahorraría muchas dificultades y derrotas. Pero tú sabes otra cosa que debíamos de poner todas las mañanas. Todas las mañanas debían hacer una cosa, ¿cómo es que llaman los cubanos? Un matutino, que hace un acto, como hacen en los liceos, que cantan el himno y tal. Ajá. Un matutino esa, y la otra es la de los romanos, los Césares. Le decían, César, toda gloria es pasajera. Sí. Hay que decirle a esto, porque se engorilan con el poder y empiezan a soltar autos de detención y a mandar poner presa a la gente. Y el ordenado es... El ordenado le quedaba bien a Chávez porque es su formación del ejército. Pero fíjate esto, después le llega el agua al cuello y se asustan. Ahí está Vanessa, ¿verdad? Le quitaron el programa a Chatén, ¿verdad? Entonces, uy, la censura y tal. Pero cuando le quitaron el programa a Vladimir, a nosotros a Mario mismos, Silva, a Mario Silva y tal, no pasó nada. Ni Pío. Ni Pío. Rara esa conducta, ¿verdad? Sí. Eso sigue, eso viene creciendo, ¿verdad? La ola fascista interna. Hay que decirlo. Sí. Alerta con eso. Bolívar, ese gigante en su lecho de muerte, haciendo un recuento de su vida, de sus 1000 batallas, con la comprensión única de la geopolítica y de la condición humana que surge de las guerras por causas nobles, nos legó una alerta condensada en una frase: colombianos han abusado de vuestra credulidad. Ahí se derrota el populismo. La masa humilde puede ser manipulada al punto tal que entregan al libertador. Sí. Al punto tal que entregan al libertador. Entregan a sí mismos. Porque eso sigue. Él dice, han hollado lo que me es más preciado mi reputación. ¿Qué pasaba? Decían, no, Bolívar viene y quiere ser emperador. y le montaron una cosa como le montan le montan a los escritos nuestros. Llamó traidora a Maduro. Nosotros nunca hemos llamado traidora. Está contra Maduro, nunca hemos estado contra Maduro. Es más, estamos más a favor que nadie, alertándolo. Así mismo le montaron a Bolívar, como le montaron a Trotsky. Todavía hablaba yo con un viejo bolchevique venezolano y le nombro a Trotsky, el hombre se paró en la silla y dijo, ese es un agente alemán. Señor, siga. Hay algo ahí que hay que destacar. Los intelectuales no están cumpliendo con su papel. Es muy dramático lo que está ocurriendo con esta revolución. Digo los intelectuales de verdad, digo Luis Brito, por ejemplo. Luis Brito no habla más de Venezuela. Algo está pasando que los intelectuales, los pensadores, no opinan sobre la situación actual. ¿Por qué no opinan sobre la situación actual? ¿No será que es una revolución que ha castrado el debate, la discusión, que ha impedido la crítica, a pesar de profesarla todos los días a punta de golpe de pecho? Algo está pasando, nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. La ha reprimido, pero no la puede impedir. Pero fíjate una cosa. Yo pienso que el problema es mucho más complejo. Se trata de una conducta social, de acomodamiento al deslizamiento hacia el fascismo. Óyeme esto, que tú dices, fíjate, tú podrías parafrasear a Bertolt Brecht y decir, le quitaron el programa al grano, no era conmigo, no me importó. Ajá. Le quitaron el programa a Vladimir. A Vladimir, no me importó. Se lo quitaron a Mario. Lo sacaron de la radio, están persiguiendo No, y a Vanessa la sacaron de BTV. A Vanessa sacaron de BTV, no, nadie dijo nada. Entonces ahí entra lo que usted dice. ¿Por qué esos intelectuales, verdad? ¿Por qué esos intelectuales no dicen nada? Por cobardes, por la cobardía que embargó a los intelectuales frente a los nazis. Cuando se dieron cuenta que tuvieron que asilarse, ya los nazis tenían eso tomado. Tenían Europa completa. Entonces aquí hay un problema de cobardía política. Yo no digo que tú te consigas con una gente en la calle y sea cobarde. Cobardía política. Por eso es que Luis Brito se evade del problema central después que hablaron tanta cosa de aquí a de autocensura. Pero José Vicente Rangel también. Sí. No dicen nada, los derechos humanos, la cosa, y están
están haciendo eso frente de ellos. No dice, ¿hasta dónde va a llegar? Si no hay quien alerte al gobierno, mira, tú vas por el camino de Hitler. Hay que decirlo, porque hay otra cosa, perdón, los ministros también entran en esa misma, los podríamos considerar intelectuales. Señor, aquí no hay nadie que haya dicho, bueno, ¿qué es esto, chicos? Ahora la construcción en conchupancia con el capitalismo y nadie dice, pero bueno, y el SICA 1, el SICA 2, el no sé qué, plata para allá, reuniones con los... y no están de acuerdo, pero no lo dicen. Eso sí, hay unos que cuando van a linchar a un rey gamelote aplauden y lo linchan. ¿Entienden cómo es? Ese es un corrimiento hacia la derecha fascista, peligrosísimo, que empieza, fíjate, tú te acuerdas en la asamblea, cuando hablaron de los ultraizquierdistas, claro, separaron los diputados, estaban inaugurando el camino hacia el fascismo. El circo romano, el linchamiento público. La historia, sí, es una alerta. Mira, oportuno este mensaje de Alejandra que dice: al 0416-626-3300 sigue vivo. El reformismo sigue atacando y el Ministerio de la Persecución de las Ideas es el medio perfecto para tal fin. Ahora se dedican a satanizar las ideas de los que defienden el legado original de Chávez, el socialismo. Alejandra, avancemos. Reafirmaba su pensamiento anterior: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. En aquella habitación retumbó como un rayo la triste realidad. La revolución fue derrotada. El padre de la patria moría pobre, abandonado por la ignorancia de quienes debían aclamarlo. Tú sabes que había una libertad política, una independencia, ¿verdad? Pero Manuelita le escribe una carta a Bolívar y le dice: estamos en las mismas condiciones. Eso es los campesinos pobres, una nueva oligarquía, todo eso lo dice Manuelita. Ajá. Por cierto, gran panadería de Simón Rodríguez, ¿verdad? Sí. Simón Rodríguez fue para allá, a Paita, en Ecuador, y conversaron ya después de muerto Bolívar, que ahí está una frase que es defendiendo a Bolívar. Él solo salió a defenderlo, nadie lo estaba defendiendo. Todos los intelectuales y todos se fueron igualitos que ahora. Se habían rajado. Empezaron a hablar los Luis Britos, empezaron a hablar de Europa y de otras cosas. De la abdicación del rey, como ahora. Entonces los tipos con aquella tristeza ya en Paita, oye, los tipos que querían a Chávez o a Bolívar, no me equivoqué, lo dije a propósito. Y le dice Manuelita, le dice a Simón Rodríguez: Simón, quédate aquí conmigo, vamos a vivir aquí, pues. Me paran los pelos. Le dice: no, dos soledades no se hacen compañía. Mira, sígame. Oye, y hay algo ahí muy importante en estos dos párrafos del comienzo, que no vamos a poder vencer al capitalismo si realmente estamos queriendo construir una sociedad socialista y querer derribar al capitalismo, si no comprendemos cómo funciona la dominación política. Claro. Clave en el sostenimiento y en la perpetuación del capitalismo. No es solo el garrote, al contrario, no es el más importante, lo decía Chávez, y siempre lo recordaba, y lo dice Bolívar ahora. Es consenso también la dominación, es que los explotados defiendan a sus opresores, a los explotadores. Claro, pero no, eso es verdad, pero los dirigentes sufren, fíjate, eso lo interpretaban bien en la antigüedad. Ahora nosotros, como somos evolucionados, no sabemos. Es una especie de posesión demoníaca. El demonio es el capitalismo. Y quien los manda es el capitalismo. Por eso tú ves un ministro que ayer era revolucionario, propiedad social y tal, y ahora es todo lo contrario. ¿Quién está hablando desde adentro? El demonio del capitalismo que lo poseyó. Sí. Es decir, la revolución es un exorcismo. Es sacarle el demonio del capitalismo adentro. Eso suena a evangelio, a pastor evangélico y tal. No, es así. Es más, lo dice Marx. Los capitalistas son personalizaciones del capital. Solo que Marx no iba a decir que son demonios, claro. Pero nosotros aquí en el trópico podemos... Pero sí lo dijo al demostrar que todo capital roba.
todo capitalista es ladrón. No, y eso de desexorcizar, Chávez lo decía siempre cuando hablaba del hombre nuevo. Decía, el hombre nuevo no es alguien que vamos a traer de otro planeta para poder construir la sociedad. Somos nosotros mismos que tenemos que quitarnos todos esos vicios y esos valores demoníacos del capitalismo. Sí, pero es una posesión. Fíjate tú que empieza la gente, ¿cómo empezamos? Pues, ¿cómo nos empezó a llegar el demonio aquí a esta revolución? Vamos a hablar con ellos. Siempre es bueno. No, esto es para subir las fuerzas productivas. Hay que darle la plata. Después ya la misión vivienda, que es uno de los emblemas de Chávez y de esta revolución, se va a convertir en un negocio. En un núcleo piloto para impulsar el capitalismo. Claro. Imagínate tú lo que hicieron. Y hacer alianza con los capitalistas. Eso, ahí está la exposición sí, de la vivienda y el hábitat. De la vivienda y el hábitat, señor. Pero fíjate tú cómo el demonio nos fue tomando cuenta, demonio capitalista, de la dirección de la revolución, sí. Y todos se plegaron ahí, intelectuales y ministros y dirigentes políticos, todo el mundo. Cuando llega Cabello y dice, el que no, ¿cómo se llama? Que no esté de acuerdo que se vaya. ¿Cómo que se vaya? Expúlsame. Sí. Expúlsame por estar criticando. ¿Cómo que se vaya? ¿Qué partido es ese? Sancióname. Pero es que nos fuimos todos hacia la derecha. No hay nadie que alerte, y el que alerte lo van a aplastar así con el dedo. Tú vas a ver. Esa es la vía política desarrollista. Desde Pérez para acá y se mantiene allí. Con la excusa de diversificar la economía, de superar la renta petrolera, ¿no? Utilizan la vía de la construcción, por ejemplo, en este caso, como una forma para reimpulsar una supuesta economía que termina siendo capitalista, ¿no? Y que es capitalista. Claro. Por cierto que el comandante Chávez hablaba que en una de esas noches había visto una película de unos vampiros, entonces él semejaba que el capitalismo era como un vampiro que cuando mordía a la gente lo convertía. Ese es el demonio. Sí, era lo que yo iba a comentar de esta frase que se presta a tantas asociaciones. La de un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Es también un pueblo alienado o una revolución ignorante o una dirigencia ignorante. Es que ignorante, cuando ellos hablan, no es que no tenga conocimiento, es que no tiene conocimiento para liberarse, es decir, no tiene conocimientos políticos, no es que va a venir, mañana vienen a respondernos, claro, hay tantas universidades, pero para estudiar pendejeras, para acumular. Para acumular conocimientos que no sirven. No, y a la teoría revolucionaria la han aplastado. La han aplastado, la verdad. Ese es el conocimiento. Se han intentado aplastarla. No, la aplastaron. No a ella, la aplastaron de la mente. ¿Quién produce teoría? Si el gran productor de la teoría y divulgador de la teoría era Chávez, lo asesinaron. ¿Qué más aplastamiento que eso? Claro. Bueno, sigue pues. Es así. Todo proceso que pretenda ser revolucionario debe tener al estudio, a la teoría revolucionaria, en lugar privilegiado. No es posible hacer una revolución sin una vigorosa teoría revolucionaria. Si por el contrario se desprecia la teoría, si se sacrifica en el altar del pragmatismo, del activismo sin sentido, se está condenando el proceso a la derrota. No habrá revolución. Es una forma de dominación muy poderosa y muy usada por la socialdemocracia, despreciar el estudio, hacer creer a los humildes que es malo saber. De esta manera, desprestigian, lanzan improperios a la ciencia, a la filosofía, les aterra la teoría revolucionaria, le temen más que a cualquier burgués. Esa actitud sumerge a la masa humilde en la ignorancia, la desarma, hace imposible su liberación. Recordemos al Juan Bimbadeco. En contraste, las clases dominantes estudian, se apropian del conocimiento y la cultura universal y hacen de ese conocimiento arma eficaz de dominación. Tú sabes que yo estaba pensando, porque uno de los ataques que le hacen a la teoría es, ¿cómo se llama esto? Que hay que trabajar 8 horas y después, entonces la teoría, es decir, la actividad, ¿verdad? Y patear el barrio y ese tipo de cosas. El practicismo, el ardillismo. Entonces, fíjate, los grandes pensadores que han cambiado la historia, eran pensadores, pero esto es más o menos como un chiste, ¿verdad? Hay uno
que es muy importante en la historia de la humanidad, tanto que nosotros no podemos entenderlo y percibirlo, la gente común como nosotros, que se llama Stephen Hawking. Entonces, fíjate una cosa, ese no se mueve, nada. Y el tipo... Ni el dedo mueve ya. Ni el dedo mueve ya. Ni los párpados, que era lo único que movía. Todo lo contrario de la gente. Tú lo puedes poner con el... Pero bueno, y este aquí, que tiene el pensamiento más importante de la humanidad en este momento y en toda la historia, y no se mueve. ¿Cómo quedan los cultores del movimiento? Ahora, anda a ver un caletero en La Guaira. Ese sí le echa bola. Y no va a cambiar el mundo. Ahora que recrudece la lucha ideológica decisiva para el futuro revolucionario, aparece con fuerza el ataque a las ideas, la castración de la discusión. Por ahora, se reduce al uso de la poderosa maquinaria estatal para desprestigiar ideas y personas. Desde la más alta cúpula se excluyen, sin argumentos, las críticas, se injuria, se denigra a los escritores, se amputan sus canales de comunicación, se califica groseramente de gamelote a los argumentos, se deforman las tesis. Pensar pasa a ser un delito. Es una rebelión estudiar. El saber es una mácula. ¡Qué mancilla! Eso es algo indecente, para no decir criminal. Un presidente no puede estar atacando a la gente así porque tiene mucho impacto sobre la masa humilde. Entonces llega a decir que la gente trabaja desde el... ¿Cómo se llama? Desde el lujo. Desde el aire acondicionado. El aire acondicionado, esas son acusaciones muy fuertes dichas por un presidente. Además que son mentiras. ¿Entiendes cómo es? No, y el mal ejemplo que proyecta. No, pero eso trae una reacción abajo. Por ahí andan obreros y gente pensando que eso es verdad. Sí. Y hablan de... Bueno, no dijeron una vez que estamos bajo estado... General de sospecha. Esto no es una pelea de un sindicatico de ahí del metro. Esta es la República. Sí. ¿Entiendes? No se puede dirigir la República como se dirige un sindicato al metro. Así, parafraseando a Martín. Ajá, exactamente. ¿Sí? No. Entonces eso es muy grave lo que está pasando y reinciden. Hay que pararlo, porque eso es una actitud criminal. Porque hasta la derecha puede aprovecharse de ese señalamiento para enrollar la cuestión. Claro. Y además se da en un momento en donde hay efervescencia ideológica en torno a las discusiones que ha habido por fuera del partido en relación al Congreso del partido. Y después cuando se plantea por fin un debate abierto, público, entre dos teorías, la teoría revolucionaria y la teoría neoliberal, capitalista, burguesa, en los artículos que se debatieron, el de Temir Porras y el nuestro. Se da también en ese marco, por fin alguien desde el chavismo, como decía alguna gente, puso sus ideas, aunque sean ideas burguesas, que nosotros obviamente atacamos y las respondimos con argumentos, pero una vez que se da ese debate, vuelve la carga contra los revolucionarios. Parece hecho hasta a propósito, ¿no? Alguien decía la otra vez, lo de Temir Porras habrá sido un globo de ensayo. Si fue un globo de ensayo, le quedó bien. Inclusive esa posición se le puede hasta revertir, porque resulta que ese gamelote tiene todo un antecedente, el antecedente de trabajo y de continuidad revolucionaria. Una coherencia a través de los años. Claro. No, pero es que no... Debe sostenerse por sí mismo los argumentos. No, sí, los argumentos sin el argumento ad hominem, sin meter a la persona. Pero Saturno no deja de tener razón, porque ellos atacan, dicen, no han pateado los barrios. ¿Qué saben ustedes? ¿De dónde viene Saturno, por ejemplo? De un barrio. No, de un barrio de 50 años de lucha revolucionaria, llevando palo, tortura. De casi 60, tortura en todos los frentes, mira, frente sindical, frente militar, el frente gremial. Rural en la ciudad. Dice, tienen que patear. ¿Dónde está tu práctica? No habían nacido ninguno de esos pendejos que está ahí en el gabinete. Ya Saturno estaba peleando. No digo más. Y regresemos a la idea de estos días que ya los barrios están suficientemente pateados por la ideología dominante. Remate, Humberto. Que cada uno asuma su responsabilidad. Allá aquellos que desarman a la masa, a la revolución, que la privan del conocimiento, pasarán a la historia como los sepultureros del socialismo. Más allá de sus rutilantes triunfos,
sobre los reyes del gamelote. Solo lamentamos que ese camino equivocado nos lleva a un barranco por donde caeremos todos en las zarpas del fascismo, los que estudian y los que no. Es una lástima que esta valiosa oportunidad de cumplir el sueño de tantos gigantes se pierda, no en los ataques del oligarca, sino en las pequeñeces de los que debían ser inmensos. Bueno, nos fuimos. Muy bien, nos reencontramos entonces mañana, Humberto, Saturno, ¿les parece? Mañana, sí, por aquí mismo, para seguir atacando a la oligarquía, la de allá y la de acá. Saturno, ¿va a cerrar? Cerrar. Sí, no, mañana y todos los días que sean necesarios para seguir en este combate. Nos vamos entonces en esto que hemos intitulado Horror a la oligarquía donde quiera que esté, como quiera que se vista. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarca.